Mitos y leyendas de los mayas. Misterios de una civilización perdida. Introducción. La civilización de los dioses y el misterio. Las ruinas de la civilización maya, con sus imponentes pirámides y templos cubiertos por la jungla, han fascinado a historiadores, arqueólogos y exploradores durante siglos. Sin embargo, más allá de sus impresionantes construcciones, los mayas dejaron un legado de mitos y leyendas que revelan un universo donde dioses, espíritus y fuerzas místicas regían el destino de los hombres. A lo largo de los siglos, sus historias se han transmitido de generación en generación, sobreviviendo a la conquista y al paso del tiempo. Desde la creación del mundo según el Popol Vuh, hasta los mitos sobre ciudades perdidas, criaturas sobrenaturales y sacrificios a dioses hambrientos, la mitología maya es un laberinto de relatos que mezclan lo divino y lo humano. Hoy nos sumergiremos en estas historias, desentrañando los secretos de una de las culturas más enigmáticas de la humanidad. La creación del mundo, el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas, un compendio de mitos que narra la creación del mundo y las hazañas de los dioses y los primeros hombres. Según este relato, antes de la existencia del hombre, el universo era un inmenso vacío donde solo existían el cielo y el mar. Los dioses creadores, Huracán, Tepeu y Gucumatz, decidieron dar forma al mundo, creando primero la tierra, los ríos y los montes, seguidos por el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, necesitaban seres que los veneraran y cuidaran el mundo que habían construido. Así hicieron varios intentos de crear al hombre. Hombres de barro. Fueron los primeros, pero eran débiles, sin alma y sin fuerza. No podían hablar bien ni sostenerse en pie, por lo que los dioses los destruyeron. Hombres de madera. Eran más fuertes, pero sin emociones ni espíritu. Caminaban sin sentir, sin recordar a sus creadores. Como castigo, los dioses hicieron que los animales y sus propias creaciones, como las ollas y los comales, se volvieran en su contra y los destruyeran. De esta generación nacieron los monos, que son el vestigio de esos humanos defectuosos. Hombres de maíz. Finalmente, los dioses usaron el maíz, el alimento sagrado de los mayas, para formar a los verdaderos humanos. Estos eran sabios, fuertes y agradecidos con sus creadores. Así nacieron los primeros 4 hombres verdaderos: Balam Quitze, Balam Acab, Maucutá y Iquibalam. Estos primeros humanos eran tan poderosos y sabios que los dioses sintieron miedo de ellos, por lo que les nublaron la vista para que no pudieran ver más allá de lo que los dioses permitían. Así nació la humanidad según los mayas, los gemelos heroicos, Hunapú y Ixbalanque. Uno de los mitos más fascinantes del Popol Vuh es la historia de los gemelos heroicos, Hunapú y Ixbalanque, 2 semidioses que desafiaron a los dioses del inframundo, Xibalbá. Su historia comienza cuando su padre, Hunapú, y su tío, Bukub Hunapú, fueron invitados a jugar un partido de pelota por los señores de Xibalbá. Pero todo era una trampa. Al llegar al inframundo, fueron engañados, torturados y finalmente sacrificados. El cráneo de Hunapú quedó colgado en un árbol hasta que una joven doncella, Ixquic, lo encontró. Al tocarlo, quedó milagrosamente embarazada de los gemelos Hunapú y Ixbalanque. Cuando crecieron, los gemelos se convirtieron en hábiles jugadores de pelota y al descubrir la historia de su padre, decidieron vengarlo. Descendieron a Xibalbá y enfrentaron a los temibles señores del inframundo en una serie de desafíos mortales, utilizando su astucia y poderes mágicos para vencerlos. Finalmente lograron engañar a los dioses de la muerte y resucitaron a su padre, ascendiendo al cielo para convertirse en el sol y la luna. Este mito no solo explica el origen de los astros, sino que también refuerza la importancia del juego de pelota, que los mayas veían como una representación de la lucha entre la luz y la oscuridad. El Tzitzimitl, demonios devora soles. Según la mitología maya, la noche era un tiempo peligroso en el que seres oscuros acechaban el mundo de los vivos. Uno de los más temidos era Tzitzimitl, una entidad demoníaca asociada con los eclipses y la oscuridad eterna.
Se creía que cada vez que ocurría un eclipse, las Tzitzimime, espíritus femeninos de la destrucción, intentaban devorar el sol, y solo los sacrificios y rituales podían evitar el desastre. La ciudad perdida de Saci y la serpiente de 7 cabezas. Una de las leyendas más fascinantes de los mayas habla de Saci, una ciudad sagrada donde existía un cenote tan profundo que se decía que conectaba con el inframundo. Los relatos mencionan que en sus aguas habitaba una serpiente de 7 cabezas, una bestia gigantesca que exigía sacrificios humanos para no arrasar la ciudad. Se dice que un valiente guerrero, harto del terror que sembraba la criatura, decidió enfrentarla. Con la ayuda de los dioses, logró cortarle 6 cabezas, pero cuando intentó destruir la última, la serpiente maldijo la ciudad. Poco después, Saci fue abandonada y cayó en el olvido. Curiosidades del pueblo maya. No eran un solo imperio. A diferencia de otras civilizaciones, como los aztecas o los incas, los mayas no tenían un solo gobernante ni un imperio unificado. Eran una red de ciudades-estado independientes que a veces colaboraban y otras veces entraban en guerra entre sí. Calendario avanzado. Su calendario, basado en ciclos lunares y solares, era increíblemente preciso. Tenían un calendario de 365 días muy similar al nuestro, pero también un calendario sagrado de 260 días utilizado para ceremonias religiosas y adivinación. Matemáticas sofisticadas. Fueron una de las primeras civilizaciones en usar el concepto del cero, lo que les permitió realizar cálculos astronómicos complejos. Conocimientos astronómicos. Los mayas construyeron observatorios astronómicos y alinearon sus pirámides con los movimientos del Sol y la Luna. Podían predecir eclipses con gran exactitud. Sacrificios humanos. Aunque se conoce que realizaban sacrificios humanos, no eran tan frecuentes como la cultura popular lo representa. La mayoría de los sacrificios eran de sangre extraída de los gobernantes para apaciguar a los dioses. Ciudades escondidas en la selva. Muchas de sus ciudades aún no han sido completamente exploradas. Gracias a la tecnología LIDAR, se han descubierto nuevas estructuras ocultas bajo la densa vegetación. Escritura jeroglífica única. Desarrollaron un sistema de escritura que combinaba logogramas y fonogramas, similar a los jeroglíficos egipcios, pero con su propio estilo y significado. Chocolate como bebida sagrada. Fueron pioneros en el consumo de cacao, considerándolo un regalo divino. Preparaban una bebida amarga a base de cacao que solo los nobles y sacerdotes podían disfrutar. Prácticas de belleza inusuales. Deformaban los cráneos de los bebés para hacerlos alargados y les limaban los dientes para darles formas puntiagudas, lo que se consideraba atractivo y sagrado. Abandono misterioso de sus ciudades. Aunque no hay una explicación definitiva, se cree que la sequía, la sobreexplotación de recursos y los conflictos internos fueron factores clave en el colapso de sus grandes ciudades. Conclusión. El pueblo maya fue una de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad, destacándose por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. A pesar de no haber conformado un solo imperio, su cultura influyó enormemente en toda Mesoamérica, dejando un legado que sigue asombrando a investigadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Lo más fascinante de los mayas es la dualidad entre su gran desarrollo intelectual y sus creencias profundamente arraigadas en el misticismo. Eran capaces de predecir fenómenos astronómicos con precisión asombrosa, pero también realizaban rituales para aplacar a sus dioses. Su comprensión del universo era tan avanzada que muchas de sus ciudades y templos fueron diseñados en perfecta alineación con los astros. Su colapso sigue siendo un misterio. Mientras que algunas ciudades fueron conquistadas por los españoles, muchas otras ya habían sido abandonadas siglos antes de la llegada de los europeos. ¿Qué pudo haber llevado a una civilización tan avanzada a caer en el olvido? Existen diversas teorías: cambios climáticos severos, agotamiento de los recursos naturales, conflictos internos o incluso enfermedades que diezmaron su población. A pesar de las investigaciones, la respuesta definitiva aún se nos escapa. Pero lo más sorprendente es que los mayas nunca desaparecieron del todo. Hoy en día, millones de descendientes de los mayas continúan hablando sus lenguas y preservando sus costumbres. Sus conocimientos han pasado de generación en generación, manteniendo viva una cultura que,
Aunque no ostente ya el esplendor de sus grandes ciudades antiguas, sigue siendo un testimonio de la grandeza de sus ancestros. El legado maya sigue vivo en la actualidad, desde sus complejas estructuras arquitectónicas hasta sus leyendas y conocimientos científicos que aún asombran a la humanidad. En cada ruina que emerge de la selva, en cada códice descifrado, en cada calendario que aún resuena con su precisión matemática, los mayas siguen susurrando su historia al mundo. Quizás, en el futuro, descubramos aún más sobre sus misterios ocultos. Tal vez en lo más profundo de la selva, esperen ciudades intactas con respuestas a preguntas que aún no hemos formulado. Hasta entonces, solo podemos seguir explorando, investigando y maravillándonos con una civilización que, a pesar del tiempo, sigue desafiando nuestra comprensión del pasado. ¿Y tú? ¿Crees que estas historias son solo mitos? ¿O hay algo más en ellas? Quizás, en algún rincón de la jungla, los dioses mayas aún nos observan, esperando el momento en que sus leyendas vuelvan a cobrar vida.